Hola a todos, mi nombre es Tania, estoy subiendo un video de mi canal de Florecita Rockera desde hace mucho tiempo, como podrán ver si alguien se pasa por ahí. Pero el motivo de este video es justamente la película que salió recién de Cumbres Borrascosas. El libro de Cumbres Borrascosas es uno de mis libros favoritos, yo lo leí cuando tenía como 12 o 13 años la primera vez y después me lo dieron para leer en el colegio y después lo leí probablemente 2 o 3 veces más, pero de eso ya van como más de 10 años que no lo leo. Quería hacer este video justamente porque me pareció interesante todo el debate que se está armando respecto a la película, que si es una mala o pésima película o si es buena y demás. Yo vi la película justamente hace un par de días cuando estrenó en Bolivia, antes de que yo vuelva acá a Los Ángeles. La logré ver con mi novio y la verdad es que tengo sentimientos encontrados antes de decir si me ha gustado o no. Les puedo decir eso. Este va a ser un video de análisis respecto a la película y al libro. Como ya he visto la película, sí va a haber spoilers, así que si es algo que les molesta en particular, vayan a ver la película y después pueden volver a ver este análisis. Voy a tratar de no alargarme mucho, me he hecho hasta un pequeño guión para no divagar, pero sí tiendo a hablar bastante, así que si a alguien se le está haciendo largo, pueden tranquilamente ponerme en velocidad rápida y que esté sonando como ardilla, no problema. Estuve leyendo varios artículos que me estuvieron saliendo respecto a la película. Y justamente leí uno ayer pero básicamente la directora decía que cuando pensamos en este tipo de dramas de época, está mucho en la mentalidad colectiva la idea de damas frágiles, ¿no? Damas color pastel, todo muy encantador, todo muy rosa y demás. Pero en realidad, según ella, no era así, ¿no? Y evidentemente no era así. Así que creo que es interesante tomar eso en cuenta porque sí creo que aporta también a lo que se ve en la película. Entonces, empezando como primer punto, creo que está el análisis de lo que es una adaptación versus una interpretación o versión de algo ya existente, en este caso el libro de Cumbres Borrascosas. La directora de esta última película dijo que esta es una versión de Cumbres Borrascosas, es su versión de Cumbres Borrascosas porque realmente no podría lograr hacer una adaptación de la novela original. Y vale recalcar que yo recientemente me enteré que ya hay otras versiones, otras películas de Cumbres Borrascosas y realmente en la mayoría, porque sí son varias, creo que hay mucho de ese conflicto, ¿no? O sea, la gente que obviamente va a comparar una película con el libro en este caso y que probablemente va a tener insatisfacción respecto al resultado final. Pero entonces, tomando en cuenta esta idea de adaptación versus interpretación o versión, empezamos mal porque para partir el elenco, que es lo que realmente salta al tiro. Cuando yo hace meses escuché que iba a haber una película de Cumbres Borrascosas y vi que los nombres principales del elenco justamente eran Jacob Elordi y Margot Robbie, la verdad sí me molesté un poco, por lo que les digo que el libro para mí es bastante especial. En ese momento, o sea, lo primero que yo dije era como que, ¿cuál es la manía ahora de todos los directivos de Hollywood de meternos a Jacob Elordi en todas partes? Porque obviamente ha estallado así con Euphoria. A mí particularmente Euphoria me gusta, me ha gustado mucho la serie, la sigo y me gusta la actuación que da Jacob Elordi. Pero la verdad como que en ese momento lo sentí como que es por moda, es el actor de moda y lo están poniendo en todo lado. Ya ha aparecido en Frankenstein de Guillermo del Toro. Voy a hablar un poquito de eso más adelante, pero ya lo tenemos también acá. Me falta ver la película de algo Sand Blazed o algo así. Pero claro, o sea, yo que como les digo, sí me gusta mucho el libro, mi primera reacción fue como de rechazo y dije, ¿por qué la necesidad de poner a este actor de moda cuando sabemos que en el libro el personaje de Heathcliff era moreno, era un gitano? Y como que lo sentí un poco, ni siquiera sería inclusión forzada, o sea, realmente creo que en este caso sería la inversa, porque están eliminando totalmente una de las principales particularidades, creo yo, del personaje de Heathcliff en Cumbres Borrascosas.
Esa, como les digo, ha sido mi primera reacción en cuanto a Jacob Elordi siendo Heathcliff. Y cuando vi que estaba Margot Robbie, igual, o sea, me alegré porque Margot Robbie me encanta, pienso que actúa increíble, tiene realmente una actuación tan histriónica que incluso una película mediocre, realmente a mí me da gusto ver la película solo por verla a ella. Tonya me encanta. Ojo que esa película no me parece mediocre para nada, pero yo pienso que la actuación de Margot Robbie lo ha sacado adelante y es de lo más rescatable de películas como Escuadrón Suicida, las dos que han hecho, o incluso Aves de Presa, ¿no? Que hace poco la vi en el avión solo por ver la Margot Robbie de Harley Quinn, porque su Harley Quinn me parece muy divertida, me gusta mucho. Realmente tiene una... Y esto ya es muy paréntesis, ¿no? Y así es como se empieza a divagar, pero tiene una... Hay una escena en Aves de Presa donde realmente no hay diálogo, pero en cuestión de milésimas de segundo la mujer te cambia completamente la expresión y te transmite una cosa completamente diferente de una milésima de segundo a la siguiente solo con los ojos. Entonces, en ese sentido como que dije, oh, va a estar Margot Robbie, pero mi lado de mantengámonos fiel al libro, lo primero que pensé es como, si bien el personaje de Catherine en el libro, claro, o sea, los protagonistas empiezan siendo niños y después ya adolescentes y jóvenes adultos, entonces la verdad sí creo que Margot Robbie en su momento lo pensé, sí se me hacía que ya estaba un poco pasada de edad para el personaje. No tengo ningún problema con la edad que tiene Margot Robbie, pero creo que a veces puede ser un desatino poner actores a interpretar papeles de chicos que están en sus 16 años, 20 años y cuando ellos ya están entre sus 20, 30 o más. Por ejemplo, si pensamos en el elenco de Grease, donde tenemos a Olivia Newton-John, la actriz que hacía de Rizzo, interpretando a chicas que estaban en secundaria en sus 16 años, a pesar de que ellos ya estaban rondando los 30 o más de 30 años. Entonces, eso muy aparte, como les digo, esas fueron mis primeras reacciones al yo saber que ellos dos iban a ser los principales personajes de esta película. Y ya, ahora que ya he visto la película, puedo dar una opinión un poco más completa respecto a mis impresiones sobre el elenco. Ya habiendo mencionado a Heathcliff y a Catherine, pasaría a Nellie. Nellie en el libro... Bueno, o sea, es una historia en Inglaterra y al menos mi impresión al leer el libro, aunque repito, no lo hace mujer, es que estamos hablando pues de gente anglosajona, ingleses. Y en la película, a la actriz que hace de Nellie, que básicamente es la dama de compañía, slash pseudo amiga de Catherine, vivían obviamente en la misma casa y demás, han puesto a actrices con rasgos asiáticos. No tengo ningún problema con que haya actores asiáticos, pero aquí es donde diría que creo que está un poco el tema de inclusión forzada. O sea, yo sí creo que debería ser, que debería mantenerse en lo posible cierta lealtad, digamos, a la descripción original que te da X novela, X libro respecto a sus personajes. Y esto es como cuando han anunciado que el personaje de Snape en la nueva serie de Harry Potter iba a ser un actor negro. Y obviamente mucha gente puso el grito en el cielo porque dijeron en el libro original Snape es así, 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 y no puede ser que porque se les ocurre o quieren ser inclusivos o lo que sea, hagan un cambio tan radical en lo que va a ser el personaje para la serie. Ese es tema aparte, pero como les digo, no creo que sea necesariamente malo, pero sí me parece un poco innecesario. Ahora, puede que yo esté equivocada y haya algo que dé alusión al aspecto físico de Nellie en el libro que no me acuerdo. Es lo que sí me ha chocado más que nada este aspecto del elenco, creo que puedo decirlo con el personaje de Linton y también un poco con el de Isabela. ¿Por qué? Porque en el libro yo a muy grandes rasgos sí me acuerdo de cuando los nuevos vecinos de Catherine, de Heathcliff, de Cumbres Borrascosas llegan a la granja de los tordos. En el libro te describen que son pues los típicos niñitos de familia rica, jailoncillos, rubios, y era algo así como cabellos rubios, ojos azules y piel sonrosada, o sea, el típico niño anglosajón. Y en la película han decidido incluir a un actor, o sea, el actor que hace de Linton, que a mi parecer tiene rasgos hindús muy fuertes. No
no diría que es una actuación que haya resaltado, para mí tampoco creo que sea pésima, pero en mi experiencia al ver la película, y como les digo, viendo a Nelly, viendo a Linton y quizás incluso un poco a Isabela, que es la hermana de Linton, como que me saca un poco de la historia, de la ficción. Yo creo que cuando tú vas a ver una película eh, o estás viendo una serie o lo que sea, lo ideal justamente es que tú conectes a tal punto que no estés pensando en como, pero es que esto no parece real, o yo no creo que esto haya sido así, y peor si estamos hablando de una película, en este caso que sea basado en una novela, que no te dé mucho espacio para estar haciendo esas comparativas. Así que en ese sentido no me gustó mucho la elección del actor para el personaje de Linton. Y a ver, ya, eso sería el elenco. Continuando, la historia. Creo que hay una oportunidad perdida. El libro arranca con la historia del señor Lockwood. El señor Lockwood es el narrador principal, que justamente es inquilino de Heathcliff en el momento en que, como les comento, arranca la historia en el libro. Este señor Lockwood, que es el externo de todo el drama, digamos, en Cumbres Borrascosas, llega acá, se encuentra a este tipo que es Heathcliff, que es un tipo huraño, un poco maleducado, raro y demás. Y es a raíz de eso que Nelly, también ya siendo una señora para cuando Lockwood arranca, digamos, con esta historia, le cuenta toda la historia base. O sea, ella es la que le cuenta cómo ella ha crecido con Heathcliff y con Catherine y quiénes eran los dueños y los señores de Cumbres Borrascosas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente eso se pierde, porque la película arranca con Catherine de niña y como que ella es la protagonista. O sea, tú ves la historia a través de, eres el narrador u observador omnipresente que ve a Katy y a Heathcliff desde niños, etc. Pero nunca incluyen a este personaje externo que les digo que es el señor Lockwood. Y lo otro es que básicamente la película solo incluye la historia del libro hasta la mitad. La segunda mitad se pierde totalmente, lo cual a mí me parece muy triste. Y voy a hacer aquí un gran paréntesis porque en algún punto hablando sobre el elenco me olvidé hablar del conflicto más grande que tengo respecto al papel que le han dado a Jacob Elordi como Heathcliff. Repito, yo no creo que actúe mal. Habiendo visto la película, creo que sí es una buena interpretación. Pero creo que se pierde un poco toda la riqueza del personaje de Heathcliff al no usar, al no incluir un actor que cumpla con la descripción proporcionada en el libro. Como les digo, en el libro Heathcliff desde un principio te dicen que es un muchacho gitano, moreno, etc. Y por ende era rarísimo para esa época. Lo trataban como perro, a raíz de eso es que el papá de Catherine termina adoptándolo y demás, eso también se ve en la película. Pero, ¿cómo les puedo decir? O sea, el cambiar la apariencia del personaje en la película, yo sí creo que afecta un poco el desarrollo del personaje y de su historia. Porque aunque no puedo afirmar esto, yo sí creo que siguiendo lo que nos dice la historia de Cumbres Borrascosas, si Heathcliff hubiera sido un chico más, o sea, un chico de cabello oscuro y ya, pero viéndose como Jacob Elordi, vamos a ponerlo así, no hubiera tenido probablemente ni la mitad de dificultades en la vida que tuvo viéndose como es y teniendo la apariencia que tenía en el libro. A Heathcliff no lo bajaban de demonio, de maleante, de persona que no le convenía a nadie, de alguien de quien había que cuidarse, de alguien peligroso. Y mucho de eso obviamente el libro te refleja el prejuicio de una sociedad que simplemente veía mal a alguien que era diferente, en este caso físicamente diferente al promedio de gente, como les digo, anglosajona, inglesa, blanca, rubia, etc. Entonces, como les digo, el hecho de que no se cumpla, no se respete esa apariencia en la película, me parece un poco
creo que sí puede influir negativamente igual a la historia en general, porque o sea, si tú ves la película de Cumbres Borrascosas que ha salido ahora y ves a Jacob Elordi, es como realmente no terminas de entender por qué genera tanto rechazo en la gente a su alrededor, salvo en Katy. Y creo que es triste en el sentido de que ahí también se pierde un poco para el espectador el poder entender, el poder comprender lo especial que era el lazo que tenía Heathcliff y Catherine, porque efectivamente, o sea, Catherine nunca le importó los orígenes de Heathcliff, ni la apariencia de Heathcliff, ni todos los prejuicios o el rechazo que tenía la gente a su alrededor hacia Heathcliff y para con él. Entonces vemos a un chico, Jacob Elordi otra vez, o sea, un chango simpático, guapo, fornido, grandote, y es como, ok, aparte de que es pobre, ¿cuál es su gran problema? O aparte de que es huérfano, ¿cuál es su gran problema? Creo que es un poco más difícil captar eso, como les digo, con la apariencia que han elegido para el personaje en la película. Vamos a dejarlo ahí. Y volviendo, habiendo aclarado eso, volviendo ahora a lo que les estaba comentando de la historia que han cortado a la mitad, básicamente, claro, la primera mitad del libro te cuenta la infancia y la adolescencia de Catherine y Heathcliff, cómo se vuelven tan íntimos, tan buenos amigos, cómo se empiezan a enamorar y demás, cómo obviamente luego se separan porque Catherine termina involucrándose y termina casándose con Linton cuando él se muda a la casa, cómo eventualmente Heathcliff, claro, se va años, vuelve, termina casándose con Isabella. Otro cambio que no me ha gustado es que en el libro yo estoy 98% segura de que Linton y Isabella eran hermanos. Y claro, eso hasta como que añadía, digamos, al drama, porque eran como los hermanos buenos y los hermanos malos, ¿no? Catherine y Heathcliff, que eran más salvajes, eran traviesos, eran sucios, a pesar de que Catherine era una niñita de alcurnia, pero realmente con Heathcliff, o sea, andaba aquí y allá, vestidos rotos, siempre sucia, con heridas y ese tipo de cosas. Creo que sí le suma mucho, digamos, a esa dicotomía y ese contraste entre ambas casas, ambas familias y ambos pares de hermanos, digamos, a pesar de que Heathcliff y Catherine no eran hermanos, en teoría sí se crían como tal, ¿no? Pero como les digo, en la película Isabella está como hermana adoptiva o como protegida o aprendiz de Linton, no son hermanos. Y eso, aunque no, quizás no es tan relevante, pero no sé por qué han hecho ese cambio. Continuando con eso, como les decía, o sea, Heathcliff se va años, vuelve ya para encontrar a Catherine casada con Linton, se casa con Isabella, Isabella se va a vivir a Cumbres Borrascosas, mientras que Catherine obviamente está viviendo con Linton en la granja de los tordos. Y la parte que han cambiado, que a mí, repito, me parece una historia perdida y un desperdicio de la narrativa, digamos, es que, o sea, ¿qué pasa luego? ¿Qué pasa luego de este drama de que, ok, Heathcliff y Catherine no pueden estar juntos, terminan con otra persona, pero igual ahí andan como que en tensión, entre que se quieren, pero se odian y toda la intensidad del drama, boom, bam, pum. ¿Y qué más? O sea, un drama más, pero no, en el libro lo que pasa es que Catherine sí tiene familia con Linton, tiene una hija, Katy, y Heathcliff también se convierte en padre y tienes otra generación de personajes que te muestra realmente, o sea, a través de los años, vamos a decir a partir de, por lo menos a través de 50, 60 años, qué ha sido de esta gente, o sea, qué ha sido de Heathcliff hasta su vejez, qué ha sido de Catherine. Les aviso que también muere en el libro relativamente joven, pero no muere como en la película. O sea, el hecho de que hayan cambiado el tema del embarazo de Catherine, que ella pierde el bebé en la película y que muere prematuramente, vamos a decirlo así, yo sí creo que impacta mucho, porque como les digo, te corta la mitad del drama familiar. O sea, esto es mejor que el libro, digo, es mucho mejor que cualquier novela promedio mexicana en general, ¿no? O sea, si te gusta el drama, este es el libro, pero la película se queda a la mitad y creo que eso es un poco... Es triste, o sea, se pierde. Ojo que aquí voy a decir, creo que afecta, hay que tomar en cuenta que la historia es larga, la historia original sí es larga.
Y obviamente no iba a entrar en 2 horas de película, lo que es el promedio de una duración de película en el mundo ahora, ¿no? Realmente creo que es un poco triste porque si se ponen a pensar en todos formatos, en muchos medios audiovisuales que cada vez estamos más acostumbrados a consumir contenido más corto, de menor duración, porque realmente no nos da el cerebro o la atención para mantenernos engaged, para mantenernos comprometidos, entretenidos, conectados, etc. Y es por eso que incluso las productoras, los estudios de cine, etc. necesitan como que acortar. Entonces ya, tratando de ser objetiva, yo entiendo que toda esta historia no iba a entrar en 2 horas, pero, siempre hay un pero, hay muchos ejemplos, ¿no? 100 años de soledad, por ejemplo, que han hecho la serie para Netflix, si alguien la ha visto, solo la temporada 1, que deben ser como 8 o 10 capítulos, creo que son 8, cubre la mitad de la historia. Ok, va a haber más temporadas o por lo menos una temporada más. Probablemente para generar más ingresos, sí. Quizás innecesario, sí. Pero al menos se dan cuenta que no están tratando de agarrar la historia a machetazos y meterla como se puede porque tiene que entrar en 8 episodios o porque tiene que entrar en 2 horas, ¿no? El Padrino, lo propio, a pesar de que la versión original del Padrino, que es una película que también me gusta bastante, pues obviamente el corte de Coppola creo que eran como 10 horas y obviamente en Paramount le dijeron, no, cortas esto porque no hay forma de que estrenemos esto. Ya, la película, la 1, creo que dura como 3 horas y eso que ni siquiera es el corte, como el corte no cortado, valga la redundancia, no es la versión completa, pero se puede hacer, creo que siempre hay una forma de, hasta Crepúsculo, ya nos vamos a ir a las películas vergonzosas de nuestra adolescencia, que hasta Crepúsculo, la cuarta parte, Amanecer, la han dividido en 2, y justamente para no perder cosas valiosas, yo creo, de la historia. Entonces, en ese sentido puedo entender que la historia de Cumbres Borrascosas original no vaya a entrar en una película de 2 horas o 2 horas y media, pero sí creo que había formas de subsanar ese dilema. Podrían haberla dividido en parte 1, parte 2, o por lo menos hacer una película de 3 horas, porque también, y es algo que voy a mencionar a continuación, realmente todo lo que está en esta película era necesario. Ustedes verán la película y me darán su opinión. Yo creo que hay algunas cosas que sí se podrían haber omitido. Y antes de llegar a ese punto, también quiero mencionar algo. Van a haber expectativas diferentes respecto a la película para la gente que ha leído el libro como yo y que le gustó el libro como yo, versus la gente que no ha leído el libro. Si tú vas a ver Cumbres Borrascosas, no has leído el libro y por ende realmente no tienes expectativas, más allá quizás de ver a Jacob Elordi porque te guste, o a Margot Robbie porque te guste, o como que, bueno, la película se ve dramática, entretenida, la veamos, es distinto. Pero, y obviamente esto no es solo con Cumbres Borrascosas, aplica a cualquier película, serie, etcétera, que se base en algo que ya existe. Ha pasado con Harry Potter, ha pasado con The Last of Us, ha pasado con un montón de ejemplos. Yo lo que soy gran fan de Harry Potter, es mi saga favorita de la infancia / adolescencia. Nunca voy a decir que me he quedado con sabor a poco en las películas. La verdad, las películas en general sí me han gustado, pero cuando mi papá me llevaba a las películas o sea, yo estaba viendo y siempre le decía, no, como que esta parte no es así en el libro y falta esto en el libro, era la niña insufrible que siempre te dice como que lo que no estaba en la película y sí estaba en el libro. Siempre he comparado, es imposible no comparar lo que tú has leído o has jugado en un videojuego como Resident Evil o The Last of Us con lo que te están mostrando en una adaptación, sea una serie, película, etc. Entonces, en ese sentido creo que es fácil quedar con sabor a poco. Pero también hay casos, creo, en los que se puede hacer o se hace un mejor trabajo. Por ejemplo, Drácula de Bram Stoker. El libro es igual una cosota así de gorda y la película creo que sí es medio larga. La versión de Drácula que tiene a Gary Oldman, Anthony Hopkins, Winona Ryder y Keanu Reeves. Me encanta esa película, pero yo sí creo que ese es un buen ejemplo de una adaptación que se ha hecho bien, que cumple medianamente con lo que era la historia original.
Y luego tenemos ejemplos en el otro extremo, justamente con Jacob Elordi de protagonista y que es de Guillermo del Toro. A esta meses no le he odiado, tampoco me ha gustado, no me voy a estrellar contra Jacob Elordi porque al final de cuentas el tema de su apariencia como monstruo, los diálogos que le han dado y demás, pues ya recae en el trabajo del director, ¿no? Esa versión como que me parece un poco innecesaria. O sea, ese Frankenstein no creo que le aporte gran cosa al cine. Y bueno, creo que podrían haberlo hecho mejor. También podría haber sido peor, pero ahí queda. Entonces, para seguir con los puntos sobre este análisis. Siguiente aspecto, cosas buenas. Lo que yo sí rescato de la película. Voy a empezar con el tema de la ambientación. Ambientación, locaciones y paisajes me han parecido, o sea, obviamente, sí. O sea, le decían a la directora, no quieras tapar los huecos de tu fórmula para la película y cómo has encarado el encauce, digamos, de la historia con que tienes bonitos paisajes de fondo. Ok, estoy de acuerdo, pero creo que sí le suma. Me parece una buena elección, a pesar de que yo no sé, obviamente, temas técnicos, digamos, de cine ni de fotografía. Creo que sí han hecho un buen trabajo en ese aspecto. Para mí, como espectadora común y corriente, me ha encantado, digamos, los lugares que te muestran en la película. Creo que sí te aporta mucho en el sentido de que cuando yo he leído Cumbres Borrascosas siempre me gustaba como la metáfora, digamos, que hacían entre el espacio, los paisajes, el lugar, con la personalidad de los personajes y con lo que pasaba en sus vidas, con sus sentimientos, sus dramas. O sea, tenías la casa de Cumbres Borrascosas, que era un lugar frío, rocoso, duro, que te lastimaba. O sea, literalmente, si tú te caías o te chocabas, te hacías un tajo, te rompías algo. Y creo que era una linda metáfora de cómo eran las relaciones de personas en ese lugar, en esa casa, en esa hacienda. Toda la relación de Heathcliff y Catherine es así, o sea, sí se quieren, pero se lastiman adrede, se lastiman conscientemente y caen en círculos viciosos de todo tipo, ¿no? Entonces me parecía una linda metáfora versus todo lo que te hablaban de la granja de los tordos, que tú realmente ibas, no sé, una media hora más allá, encontrabas este lugar soleado, verde, con plantas y animalitos y demás, y tenías pues a personajes como o sea, era un de chico, era un chico dulce, calladito, tranquilo. Y como les digo, o sea, yo creo que es un aspecto interesante de no sé, ese paralelismo entre los lugares físicos, el clima, etcétera, y cómo se relaciona con los personajes y con las relaciones que ahí lo voy a dejar. Siguiente punto que a mí sí me ha gustado de esta película, el vestuario me parece increíble, lo han hecho súper bien. Realmente, sobre todo los vestidos de Catherine me parecen preciosos. Ha llegado un punto en que yo realmente veía la película y decía como que, ¿de verdad es posible que una persona en esta época haya tenido este tipo de joyas, de ostentosidad en la ropa? Pero también leí un artículo que decía que comparando con una versión de Cumbres Borrascosas en blanco y negro, que no me acuerdo de qué año es, decían la actriz que hacía de Catherine tenía igual una tiara súper fancy y que esto, pero, o sea, visualmente hablando realmente es hermoso, me ha parecido súper lindo, me parece un trabajo recreativo. Entre paréntesis, me encantaría poder ver como, no sé, un documental o algo así de detrás de las escenas o behind backstage, algo así, ver como saber en qué rayos se ha inspirado el equipo de vestuario o la persona encargada de vestuario, qué referencias ha utilizado, de dónde ha sacado todas estas ideas, porque como les digo, yo no sé nada de moda así de forma técnica, pero es muy lindo ver todo el trabajo que han hecho, o sea, solo a nivel de las texturas que han hecho para las telas, los colores, como les digo, toda la piedrería, todo muy lindo, realmente súper bonito. Sí, y algo más en cuanto al aspecto. Leí que como que dicen que tiene algún tipo de cierto fetiche, ¿no? Con todo el tema de cosas visuales. Y por ejemplo en esta película te ponen babosas o caracoles que ves así como andan por el vidrio, por las paredes. Todos los close-ups, los zooms que hacen los acercamientos a la lluvia, las gotas de lluvia en la ventana, la sangre. Tiene así cosas muy
no sé, para mí en lo particular no me molesta, probablemente hay gente que puede decir como que esto es relleno, y ahí sí puedo estar de acuerdo. Si se quita un poco de esas cosas, te podrían dar minutos adicionales para ahondar un poco más en la historia original, ¿no? Claramente no creo que por 10 minutos de cortar babosas y ese tipo de cosas realmente te dé tanto tiempo para meter cosas importantes de la historia original, pero algo se podría haber hecho, quizás. Siguiente punto, banda sonora, me ha gustado. Ya después de ver la película estaba en mi computadora y un día me sale en Spotify el banner de la banda sonora y yo dije, oh, así que me fui, me ha gustado. Y me enteré que la mayoría de las canciones sí son de Charli XCX. Realmente me ha gustado, me ha parecido interesante porque lo poco que escucho de Charli XCX y que escuchaba cuando ella recién estaba empezando, que es muy como hyper pop, ¿no? O sea, es como que pop, pop, pop. Y me sorprendió porque en realidad la mayoría de estas canciones que aparecen en la película hacen mucho énfasis en la parte instrumental y hay un poco de voz. Entonces me parece interesante, me ha gustado. Sí, a ratos diría que hay algunos pedazos, unas canciones que, o sea, es como que te saca totalmente de la fantasía, ¿no? De la época, porque, o sea, tú estás viendo algo que ha pasado hace 2 siglos, pero estás escuchando algo que suena a pop de acá, te desconecta de la historia y eso sí creo que es un poco trágico, pero en general me ha gustado. Hay una escena en particular donde Heathcliff le dice algo así muy, muy íntimo, muy picante a Catherine y se lo dice pues así en el monte, en el cerro, entonces ahí tienes como que el viento dramático y los dos viéndose así y de fondo está como que la música instrumental de una de estas canciones y la verdad que creo que sí le suma, o sea, no hubiera sido lo mismo, en mi opinión, ese diálogo y esa escena sin la canción que suena que con la canción que suena, eso sí me ha gustado. Así que bien ahí. Y algunos signos de interrogación, o sea, cosas que realmente no me animo a decir como que si estuvo bien, estuvo mal, o que también me quedé como que me. Las escenas explícitas. Eh, Creo que sí han sido un poco innecesarias, a pesar de que sí leí la directora te dijo, o sea, en esta película, que es mi versión de Cumbres Borrascosas, yo voy a mostrar escenas, cosas que yo hubiera querido que pasen en la historia original, lo que me imagino que han pasado en la historia original y eso es lo que estoy mostrando. Ok, habiendo aclarado eso, creo que es válido, pero para mí el mérito del libro, de la historia original, está en el hecho de que creo que el libro original te transmite la intensidad de los sentimientos de estos personajes. O sea, no se pone en duda en ningún momento la intensidad del amor, del cariño, quizás esta obsesión que tenía Catherine con Heathcliff y viceversa, sin necesidad de escenas explícitas o de descripción. Como les digo, o sea, yo he leído este libro cuando tenía 12 años y en ningún momento me he quedado como que, oh, pero ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? No, o sea, todo muy sutil, todo muy tranquilo y como que muy a la imaginación de cada quien, pero creo que sí se entendía que, o sea, Catherine sí estaba re enamorada de Heathcliff, Heathcliff la amaba a Catherine, Linton se enamora de Catherine, nadie pone en duda eso. Y creo que eso está bonito en el sentido de que, y acá vuelvo a lo que es la siguiente generación en el libro, ¿no? Cuando igual empiezan a relatar, digamos, sucesos y cosas que pasan y diálogos que pasan entre otros personajes de la siguiente. Pero, o sea, creo que ahí está el mérito y es algo bonito que te digan algo así como, y tal personaje miró a tal personaje con ojos de cachorro, o sea, algo muy, como que lo hacen tierno, ¿no? Como que realmente no siempre es necesario el poner una cosa tan explícita, ya sea por escrito o visualmente, para que tú entiendas la complejidad o la intensidad de ciertos sentimientos, tanto sentimientos de cariño, odio, etc. En ese sentido, como les digo, creo que ha sido un poco innecesario. Hay escenas que hasta... No voy a mentirles, hay escenas como las que les dije que me gustó con la música de fondo de Charli XCX, donde se siente, o sea, se ve bien, yo sí creo que hay química entre estos dos actores, yo sí me la creo, que es como Heathcliff y Catherine y que se han enamorado y tienen todo su drama, yo sí me lo creo. No creo que les falte química, leí eso en un par de artículos, ustedes me dirán si están de acuerdo o no, que sí tienen química, creo que se compenetran bien. Y sí me venden la idea de que
están pues uno por el otro, ¿no? Pero incluso así hay un par de diálogos que hasta yo los encontraría un poco cringe, como que Heathcliff le dice en la punta del cerro a Catherine, después de encontrarla dándose cariño a sí misma, vamos a ponerlo así porque no tengo idea de cómo funciona YouTube con estas palabras peligrosas, pero básicamente eso, obviamente eso no iba a aparecer en un libro de Cumbres Borrascosas, tomando en cuenta la época y el contexto en que se ha escrito. Pero bueno, ya vamos a asumir que Catherine sí se va a dar cariño a sí misma en el cerro y Heathcliff la encuentra y le dice algo así como, con esto puedo seguirte como un perro hasta el fin del mundo. Y como les digo, o sea, se me hubiera hecho un poco ridículo escuchando ese diálogo solo, pero viéndolo en la punta del cerro, con la música de fondo que le han puesto, ya, ok, les voy a darle el paso y como que ya me lo creo. Y porque ya, vamos a admitir que Jacob Elordi es un chico simpático y es como que dices, ¡ah! ¡Qué más ya! ¿No? Ya. Pero fuera de eso, como les digo, me parece un poco innecesario. Y creo que... Pero en general, sí, la película me ha gustado, la volvería a ver. Ya he dicho puntualmente las cosas que no me han gustado mucho, que específicamente el tema del elenco, un poco que ahí como que... Y la historia que han cortado. El final que le dan a Catherine, que como les dije muere, no es un spoiler, también muere en el libro, pero sí es no sé, en ese sentido me parece bien imaginativo el desarrollo de los hechos en la película y cómo termina Catherine muerta y obviamente el drama que hay por detrás con Heathcliff y con... Pero hay algo más que no me ha gustado, o sea, como les dije en el libro secreto, Heathcliff e Isabella se casan. Isabella en el libro dan a entender que genuinamente sí se... No sé si se enamora es la palabra correcta, pero sí se encandila mucho con Heathcliff. Por tipo apuesto, o sea, eso sí lo explicaban siempre, ¿no? Era como que un tipo apuesto, fuerte, súper misterioso, después de perderse años y como que haber vuelto como un hombre hecho y derecho y que se ha hecho a sí mismo, ¿no? O sea, salió sin un peso realmente, se escapó y volvió con plata y poder y como les digo, ella se enamora, se encandila, se va con él, etc. Pero en la película me dan a entender, esa es mi interpretación, que como que Isabella lo tenía un poco todo muy calculado, ¿no? Como que en un principio sí se encandila, pero después, al menos a mí se me hacen esas preguntas. Es como, ¿realmente está actuando? ¿Está fingiendo? ¿Le gusta que la traten mal? ¿O que este preciso instante? Tampoco me ha gustado mucho esas cualidades que le han dado a Isabella, un poco de amiga / stalker, ¿no? Que tiene con... O sea, es como medio acosadora con Catherine. Si ven la película realmente es como que... no sé, la admiraba, la veía como hermana o la envidiaba, quería ser... Pero no sé, o sea, medio loquilla la Isabella que han hecho en la película, que no me parece que vaya mucho acorde con el personaje original. Volvemos a lo mismo, es una versión de Cumbres Borrascosas, no es una... Así con esto, solo voy a aquí venir a mostrarles mi librito de Cumbres Borrascosas. Está en inglés. Este me lo encontré en una tienda de garaje acá en Estados Unidos de 20 centavos. Así que me salió súper barato. Y justamente, o sea, lo agarré en inglés porque dije, bueno, quiero leer el original. Porque yo sí soy de una de esas personas un poco insufribles que dicen como, prefiero el idioma original si se puede. Y como ya he leído el libro en español más de una vez, creo que estoy intrigada por leerlo en inglés. Vamos a ver cuánto le entiendo y si realmente me gusta, pero solo quiero que lo aprecien porque es una edición un poco viejita. Tapadura, mi edición en español es una edición muy bonita, no la tengo acá, está en Bolivia, pero es una tapadura guinda con letras doradas, súper linda, me encanta esa edición realmente. Esta, como pueden ver, es un poco pues ya librito viejo, pero el olor al libro viejo, de los mejores placeres. Más, cuando saqué este libro para este video, resulta que acá dice que hay un ensayo crítica de la novela original de este señor de Leo.
Así que vamos a ver qué le critican. Pero algo que me pareció interesante en uno de los artículos que leí sobre esta película es que, claro, dicen la crítica principal. La película que salió recién se centra básicamente en el romance y drama de Catherine y Heathcliff, cuando en realidad el libro original hace mucho énfasis y es una crítica al trauma generacional. Eso creo que sí se relaciona un poco con lo que les digo, que para mí como lectora de esta novela sí se pierde un montón la historia, o sea, es una oportunidad perdida, porque es lo que les digo, ¿qué onda? O sea, ¿qué pasa después de este drama juvenil, no? Es como, bueno, ya 2 corazones rotos, ¿y qué más? Pero luego, como les digo, hay mucho más que pasa con la siguiente generación, con los hijos de estas personas y con las personas con las que se relacionan. Y eso creo que es lo que concuerdo con este análisis que les menciono, que dice eso, que Emily Brontë realmente, o sea, te estaba mostrando eso, qué pasa con la familia de estas personas que tienen pues este tipo un poco retorcido de relacionarse entre sí, de expresar sus sentimientos y de actuar en consecuencia. Pero como les digo, la película se queda súper metida en la intimidad de Catherine y Heathcliff y lo que ha sido y lo que han hecho y han estado haciendo por ahí y lo que no pudieron hacer, básicamente es eso. Y eso, corazones rotos, y ahí queda de eso que les digo, pero sí creo que el libro evidentemente sí te habla y es una crítica al trauma generacional, y eso sí, eso es lo banco. Así que si no has leído el libro, ve a leerlo, porque yo sé que hay mucha gente, al menos yo tengo personas queridas que me dicen como que, ay, a mí no me gusta leer, ¿para qué leer si hay película? Y yo digo, pero bueno, al menos o podrías ver la película, y si te genera curiosidad saber qué ha pasado con los hijos de esta gente en la historia original, puedes leer. Bueno, y haber visto hasta este momento este video, espero que lo disfrutes. Déjame tu opinión si ya has visto la película, si la piensas ver, si te ha parecido, si vas a leer el libro después de ver la película, y si estás de acuerdo con lo que te he mencionado, o si crees que estoy loca y que hablo 45 minutos de que eso. Gracias, hasta la próxima.